Para Caballeros VIP presenta. Todos hemos crecido viendo como un chico para nada agraciado, ni siquiera acaudalado, siempre se llevaba a las mujeres más bellas y bonitas y ellas terminaban obsesionadas con él. Era impresionante cómo una niña tan bonita podía llorar por alguien tan poco agraciado. Bueno, la respuesta está en un concepto psicológico conocido como recompensas variables. Quédate en este video que te revelaremos a detalle cómo funciona. Empecemos viendo un experimento de Skinner. Usando unas palomas logró demostrar que recibir recompensas variables puede causar comportamiento obsesivo. El experimento tuvo dos etapas. La primera, con recompensas constantes, y la segunda, con recompensas variables. En la primera etapa, se instaló un despachador donde las aves recibían una semilla cada vez que apretaban el botón del despachador, teniendo un comportamiento natural. Apretaban el botón unas cuantas veces al día cuando tenían hambre. Muy bien, hasta ahora nada revelador. Todo lo interesante sucede en la segunda etapa. Se modificó y se volvió impredecible. Algunas veces despachaba semilla y algunas veces no. El nuevo botón obsesionó a las palomas, se volvieron locas. Una de ellas lo apretó a un ritmo de más de 7000 veces. ¿Te imaginas? El experimento de Skinner mostró que recibir recompensas variables puede causar comportamiento obsesivo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de palomas se utilizaran personas? Podría afectarnos un truco tan simple. Mucha atención, aplicaciones como Facebook, Instagram y TikTok suelen ser adictivas porque utilizan recompensas variables. Un icono de Facebook muchas veces no significaría nada importante, pero de vez en cuando significa que la que me gusta me mandó un mensaje privado, o que alguna otra cosa emocionante ha pasado. Y como yo no puedo vivir con esta duda, tengo que abrir la aplicación sí o sí, durante el día. Tú no eres el único. De acuerdo con un estudio reciente, el usuario promedio desbloquea su celular 110 veces al día y los más enganchados lo desbloquean hasta 900 veces al día. Aquí los diseñadores de las aplicaciones juegan el papel del psicólogo. Las aplicaciones, el del despachador que ofrece recompensas variables. Y nosotros, el de las palomas obsesionadas, que aprietan el botón todo el día. El chico poco agraciado también las utilizaba para enganchar a las niñas más guapas con las que salía. ¿Ya lo has experimentado alguna vez en carne propia? Al principio una chica invierte emocionalmente en ti, mensajes, llamadas, salidas. Pero después algo cambia, como si el despachador de amor hubiera dejado de funcionar o la persona estuviera jugando con una ruleta emocional. Su comportamiento empieza a ser variable e impredecible y cuando te das cuenta, los papeles se han invertido. Terminaste arriba de una montaña rusa emocional y no sabes cómo bajarte, pero al menos ahora sabes cómo funciona todo. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta información? Y si te gustaría ver un ejemplo cómo usarlo, da clic al video que aparece en pantalla y mira cómo obsesionar a una mujer usando este truco psicológico. Dale clic y nos vemos dentro.